Hola amigos, NHK World Radio Japón presenta Hablemos en japonés. Con ustedes, Marta Salgado y Eduardo López Herrero. Marta, ¿qué tal lo pasaste el fin de semana? Bueno, fui a una biblioteca con una amiga, pero teníamos mucho de qué hablar, ¿sabes? Al final se enfadaron con nosotras porque hablábamos en voz alta sin darnos cuenta. Mira qué casualidad. La expresión básica de hoy es... 静かにしてください. Guarde silencio, por favor. Shizuka ni significa en silencio. Si se agrega el verbo shimasu, se obtiene shizuka ni shimasu, o sea, guardar silencio. Cambiando el verbo a la forma te, tenemos la expresión imperativa shizuka ni shite, cuya forma cortés se obtiene agregando kudasai al final. Ahora que conocemos la expresión básica, vamos a escuchar el diálogo de hoy. Kwon volvió a la oficina después de visitar a un cliente. El ascensor estaba atestado. Kwon le dirige la palabra al jefe de su departamento. Escuchemos el diálogo de la lección 13. 今日は緊張しました。部長、あの会社ですが。クオンさん、エレベーターの中では静かにしてください。¿Identificaron la expresión básica? Ahora analizaremos las frases en detalle. 今日は緊張しました。 Hoy me puse nervioso. Kyo significa hoy y wa es una partícula que indica el tema de la oración. Kincho puede traducirse como nervios. Y seguido del verbo shimasu, forma la frase kincho shimasu, estar nervioso. Pasándola a tiempo pasado, obtenemos kincho shimashita. 部長、あの会社ですが。 En cuanto a aquella empresa, jefe... Bu significa departamento de una empresa y cho es jefe, de modo que bucho es jefe de departamento. Observen que Kwon se dirige al jefe por su título, bucho, en vez de por su nombre. Esta es una manera muy común de hablarle a un superior en Japón. A continuación, ano significa aquel o aquella y kaisha es empresa. De modo que ano kaisha quiere decir aquella empresa. El ga, que viene después de des, suele agregarse al final de una frase para introducir un tema de conversación. Por eso, ano kaisha desu ga se traduce como en cuanto a aquella empresa. Kwon estaba por decir algo acerca del cliente que había visitado, pero fue interrumpido por su jefe. クオンさん、エレベーターの中では静かにしてください。 Kwon, guarda silencio en el ascensor. Kwon-san es el nombre de Kwon seguido de san, que es un sufijo honorífico. Erebeta es ascensor. Naka quiere decir el interior y no naka de significa en el interior de. Agregándole la partícula wa, obtenemos erebeta no naka de wa, en el ascensor. Por último, shizuka ni shite kudasai es la expresión básica de hoy. Es hora de repasar lo que aprendimos. Hoy vamos a practicar el cambio de la terminación más de un verbo a te. Estoy lista. Ya aprendimos que cuando el imperativo cortés kudasai viene después del verbo, la terminación más cambia a te. Sin embargo, algunos verbos cambian de manera irregular. Un ejemplo típico es kakimasu, escribir, que no se convierte en kakite, sino en kaite. Cuando la sílaba inmediatamente anterior a mas es ki, como en kakimasu, se reemplaza kimasu por ite. Si la sílaba antes de mas es gi, se cambia gimasu por ide.
Pero ikimasu, el verbo ir, tiene la sílaba ki antes de masu y cambia a ite, ¿no es cierto? Tienes razón. Ikimasu es una excepción. Ahora voy a explicar otro caso. En tachimasu, o sea, ponerse de pie, la sílaba anterior a mas es chi. En este caso se quita mas junto con la sílaba previa y se agrega te, con un sonido de doble T. De modo que tachimasu se convierte en tatte. Existen muchos otros casos, de modo que hay que estudiar cada verbo por separado. Y no va a ser fácil recordarlos todos. Bueno, un caso más y ya terminamos por hoy. Si la sílaba anterior a masu es bi o mi, como en yomimasu, leer, se quita masu junto con la sílaba previa y se agrega nde. Así que yomimasu se convierte en yonde. Vamos a practicar un poco. Formen la frase nade por favor, usando el verbo oyogimasu, nadar y kudasai. Oyogimasu. Espera. ¿Cómo era? Te daré una pista. En la palabra oyogimasu, la sílaba anterior a masu es gi, de modo que... ¡Ay, ya sé! Gi se convierte en ide y la respuesta es oyoide kudasai. Muy bien. En este caso, la sílaba anterior a masu es gi, de modo que se quita esa sílaba junto con masu y se agrega ide. O sea que, nade por favor, se dice oyoide kudasai. A continuación, la sección que nos ayuda a convertirnos en expertos en Japón. Yotatsu no kotsu. El tema de hoy es cómo comportarse dentro del ascensor. En Japón hay ciertas normas de educación que conviene seguir al usar el ascensor en el trabajo. En primer lugar, mientras se espera que llegue el ascensor, hay que ubicarse a un lado de la puerta para no estorbar a los que bajen. También hay que pensar bien en dónde pararse dentro del ascensor. Si estamos con un jefe o con visitantes, debemos colocarnos frente al panel de control y ocuparnos de apretar los botones requeridos. Nunca se sabe quién puede estar en el ascensor. Puede haber tanto visitantes como gente de otros departamentos de la compañía. Así que conviene mantenerse en silencio para evitar cualquier fuga de información confidencial. Esto también se aplica a los ascensores de las grandes tiendas o los hoteles. Como regla general, es mejor no hablar. Esto también es un gesto considerado con la gente con que compartimos el ascensor. Hasta aquí, Yotatsu no kotsu. A continuación, vamos a practicar otra vez la expresión básica de hoy. Guarde silencio, por favor. 静かにしてください。 Muy bien. Ahora recordaremos el punto clave de la lección de hoy. En esta oportunidad practicamos el cambio de la terminación masu de los verbos por te, ite, ide, nde o bien te con doble t según el caso. Cuando lleguen a dominar estas conjugaciones, habrán logrado un gran avance en el aprendizaje del japonés. Escuchemos una vez más el diálogo de hoy. 今日は緊張しました。部長、あの会社ですが。クオンさん、エレベーターの中では静かにしてください。 Y así llegamos al final de la lección 13 de Hablemos en japonés, presentado por NHK World Radio Japón. Cuando el jefe le ordenó guardar silencio, Kwon miró a su alrededor y advirtió que todos los pasajeros del ascensor estaban mirando hacia la puerta. Pensó que eso también era algo muy estilo japonés. Cuando llegó de regreso a su oficina, sus colegas le preguntaron cómo le había ido en su primera visita de ventas. No se pierdan la próxima lección. Sayonara.